los establecimientos de salud en el manejo y lucha contra el COVID y dónde quedan este tipo de pacientes. Recordemos que la exposición a los órganos fosforados que puede llegar con nosotros carbamatos a nuestra emergencia, generalmente son estos escenarios. Uno, una exposición durante mi labor cuando hago este tipo de manejo de productos y los protejo contra la peste, las plagas que hay. Y otro, en el contexto de autolisis, en el contexto de una autolesión que el paciente pueda venir. Y otro, completamente accidental, que estamos teniendo en este punto, que es referido al paciente pediátrico, que cuando se tiene este tipo de productos y nos encontramos en el estado de confinamiento, obviamente va a estar al alcance de los niños. Entonces, tener en consideración ese punto. Cuando hablamos de organofosforados y carbamatos, no necesariamente la mayor casuística está relacionado al área de la agricultura, y todos los países y los que se encuentran en la plataforma definitivamente están enfocados en un área de la agricultura muy importante. Entonces hay que ver cómo se encuentra hoy, año 2020, con respecto al tratamiento del paciente intoxicado por órgano fosforado y demás asociado. Les voy a traer algunas imágenes, por favor, como es una charla dedicada a lo que es el área académica, sobre todo guardar el respeto por los pacientes. Son pacientes que van a mostrar en la figura izquierda, sobre todo el escenario en la cual el paciente va a hacer una intoxicación en un contexto agudo. ¿Qué podemos observar? Ya una vez que se le ha hecho la reanimación, nosotros la tenemos a un paciente intubado y van a ver algunas características. Se encuentra completamente agitado, hay fasciculaciones, el paciente se encuentra intubado, si logran observar las fasciculaciones, pero aún se encuentra combativo. Y el proceso de retiro de ventilación mecánica, el proceso que esta paciente esté en una unidad de monitoreo con dispositivos para los cuales está viendo lo que es la orina y demás. Y ojo, nótese, la parte inferior de los miembros, ¿no? Ese posicionamiento de las piernas. Para nosotros que estamos en el área del manejo del paciente intoxicado y sobre todo, ojo, esto no es para UCI, porque UCI es algo pues después, es algo ya, generalmente es cuando, y si eso, si hay camas, esto tiene que ser realizado en la emergencia. Por eso la importancia de que la primera persona que actúa frente a este concepto es el emergenciólogo o médico capacitado en este tipo de manejos, porque definitivamente es lo que le va a salvar la vida al paciente. Complicaciones que se ven cuando un paciente se encuentra en larga estancia, ya la pueden observar, por ejemplo, la debilidad muscular que va a estar muy involucrada. Ese es el cuadro agudo. Y en el medio, veamos las alteraciones que va a producir la exposición a órgano fosforado de una manera posterior al tratamiento. El paciente ya salió de él y se le está valorando la marcha. Bueno, ahí estoy tratando de ayudarle porque el paciente tiene inestabilidad. Y posterior al alta, ya varios meses después, nótese el compromiso muy importante que se da en el área motora. Esto fue una evaluación con la doctora Escalante, que es nuestra maestra, del cual hemos tenido esta oportunidad del manejo de estos pacientes. Como ven, el escenario de este contexto de intoxicación por plaguicidas es muy importante porque la mortalidad está en el primer video, las secuelas inmediatas en el segundo y las secuelas tardías en el tercero. Y como pueden ver, no estamos hablando de población que sean 70 años, 60 años, que igual van a recibir el tratamiento, pero la exposición y la mayoría de los casos son de personas económicamente activas, son de jóvenes, que dependiendo de los escenarios, vamos a ver el origen, ¿no?
Entonces, a tenerlo en consideración. Los objetivos de la plática es identificar el mecanismo de acción de los organofosforados y los carbamatos, identificar las manifestaciones clínicas de la intoxicación por organofosforados y carbamatos y establecer el tratamiento específico y adecuado en la reanimación. ¿Por qué se llaman plaguicidas? Pues durante mucho tiempo, nuestra principal función fue obviamente la alimentación, pero ello fue muy deteriorado por las plagas, a lo que antes se denominaba groseramente peste, ¿no? Que es una forma de vida que causa efecto dañino a la salud, pero de manera económica estamos hablando de los sembradíos. El plaguicida denominado viene del latín plaga y caedere, que significa matar. Es por ello que plaguicida va indicando esta asociación de matar a la plaga, ¿no? Es cualquier medio que se emplee para combatir las plagas. Y los plaguicidas pueden ser varios y se encuentran divididos acá. Uno, físicos, es decir, se utiliza fuego, electricidad, radiación, mucho en el campo para evitar que estas plagas se reproduzcan, ¿no? Ustedes dirán, pero electricidad contra este tipo de plagas, así es, se utiliza estos campos y cercos de electricidad, en los cuales también va eliminando cierto tipo de agresores de estos cultivos biológicos, sobre todo allí en China, ¿no? ¿Quién no ha visto estos arrozales en las cuales colocan peces, los introducen y ahí están consumiéndose todas estas plagas que van a determinar la pérdida, por ejemplo, de una cosecha de arroz. Y acá, químicos, la agricultura y la industria. Entonces, la clasificación de los plaguicidas puede ser determinado por estas tres características. Asimismo, no olvidemos que los plaguicidas son directos o dirigidos. ¿A qué? A los roedores, en este caso se llamará rodenticidas, a los insectos que son dañinos, a los insectos se van a llamar insecticidas. Ojo, los insectos serán dañinos. Entonces ahí entran varias premisas, ¿no? Porque sobre todo acá en el concepto de toxicología, nosotros definitivamente hay que tener en consideración algunos tipos de lectura y estas cosas que se le colocan en las presentaciones es para que todos tengamos una noción un poco más amplia de lo que ocurre. Entonces, estos insectos en el contexto de, entre comillas, dañinos a la economía, van a tener un plaguicida, van a ser estos insecticidas. Moluscos, huéspedes de parásitos o bacterias, molusquicidas, vamos a tener herbicidas, bactericidas y fumigantes. Entonces, a tenerlo en consideración, por favor. Lamentablemente, por tiempo y sobre todo por la amplitud del manejo, este término de herbicidas es un contexto muy importante para los que se encuentran en la plataforma, por ejemplo, en Colombia, en Perú y en Ecuador, en Brasil también con respecto al famoso paraquat. Hay que tener en consideración. Vamos a tocar uno de los más importantes que es los órganos fosforados y carbamatos, pero tener en consideración y tal vez lo veamos en una segunda oportunidad con respecto a los herbicidas. ¿Ok? Pues veamos cómo clasifican a los plaguicidas. Lo hacemos según la familia química. Y eso es muy importante. Tal vez dirán, qué complejo que se note en esa imagen. Sin embargo, recordemos que por la determinación de la familia química, es muy diferente enfrentarnos a un órgano fosforado como tal y lamentablemente equivocarnos en el tratamiento y lo enfocamos como un órgano clorado o como un piretroide o como un derivado de triacinas en la mayoría de esos puntos, o compuestos inorgánicos por X motivos. Entonces, los plaguicidas se van a clasificar por la familia química. Una de ellas son los organofosforados y carbamatos. Pero no nos olvidemos que también hay otras familias muy importantes, sobre todo a disposición de las casas, que son los piretroides, que son esos famosos insecticidas para dentro del hogar o para el jardín, y otros, por ejemplo, derivados biperidilos, en los cuales hayamos mencionado el paraquat, el diquat. Entonces, nuestro enfoque va a ser en los plaguicidas de la familia química organofosforados y carbamatos, que es un gran porcentaje. Ejemplos, muy importante tener en consideración, malatium como organofosforado y propoxuro como carbamato. Si ustedes en algún momento cuando van a evaluar este tipo de pacientes, definitivamente estos dos nombres son la mayor cantidad
de productos que van a tener a su disposición cuando le traen al paciente, ¿no? El paciente va a venir con este tipo de productos porque ustedes tienen que indagar qué es lo que tomó para poder darle a un adecuado tratamiento o a qué estuvo expuesto. Por favor, identificar. Lamentablemente, ¿qué errores se ve frecuentemente? Que indican, ok, fue una permetrina o cipermetrina en el contexto de familia piretroides, y como el concepto es tan amplio que dicen plaguicidas, lo van a tratar como si fuera un órgano fosforado carbamato. Esa no es la conducta indicada. Entonces, los tipos de plaguicidas según su acción, ya habíamos visto acaricidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, nematicidas y rodenticidas. Justo estamos viendo ahorita un componente relacionado a esto. ¿Por qué nos sirve mucho esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes, es importante ver las características de este tipo de producto. Generalmente se da mucho la insistencia en recuperar el material al cual uno ha sido expuesto. ¿Y qué características tenemos que ver en este material? Pues obviamente las precauciones y advertencias de uso, si el paciente utilizó EPP o alguna característica especial, los primeros auxilios, acá es muy importante a los de la plataforma, por favor. Por medio de la sociedad, ustedes van a tener no llamarlo beneficio, sino tal vez llamarlo una colaboración muy importante en que lamentablemente la mayoría de estos denominados primeros auxilios que vienen insertos en algunas presentaciones no están dirigidas y no tienen una evidencia fuerte dentro de la valoración del paciente intoxicado. Por favor, en todo caso, cuentan ustedes, así como siempre lo hemos trabajando, con toda la confianza para poder hacer un trabajo coordinado en su atención del paciente intoxicado. Entonces, las recomendaciones al médico tratante, muchas de ellas son muy genéricas y que no están de acuerdo al escenario clínico del paciente. Y lo único que se hace es mayor deterioro del paciente. Condiciones de almacenamiento y transporte y la garantía. Ojo, ¿qué cosas tenemos que identificar nosotros? Si ustedes logran ver este tipo de imágenes o pictogramas, pueden ver e identificar que se supone que antes incluso del COVID ya deberían, cuando se está utilizando las personas relacionadas a este punto, pues tener guantes, tener caretas, un almacenaje adecuado y si hubiera exposición, un lavado con jabón neutro adecuado. Y algo internacionalmente que se ha estado luchando mucho es con respecto a este etiquetado de bandas, en las cuales el verde va indicando una toxicidad menor y si se va a producir, pues tiene que haber una ingesta mucho mayor o mayor exposición. Por ejemplo, de este producto que es el glifos. Y va mencionando que es ligeramente tóxico. ¿Ok? Para tenerlo en consideración. En lo que son las etiquetas, y que es la mayoría de los productos, afortunadamente contamos con esta imagen que indican, por ejemplo, dentro de primeros auxilios para recalcar este tipo de conductas. En caso de intoxicación, acudir al médico inmediatamente y muestre la etiqueta. Una conducta socialmente aceptada, pero que no me está diciendo qué es lo que tengo que hacer de manera al médico. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca y si el contacto fuese con piel, lavarse con abundante agua y jabón neutro. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Son conductas generales. Valga verdades, ustedes deben indicar. Yo creo que acá debería haber muchísimo más en, descrito bastantes conductas a tener en consideración. Creo que todos estamos de acuerdo. No solo se basa el manejo de primeros auxilios en estas tres indicaciones. El antídoto, ojo, suministrar atropina. Si hay edema pulmonar, asfixia, síntomas muscarínicos, administre lentamente por vía intravenosa en solución al 5% en agua durante 5 minutos. Vamos a ver cuáles son las conductas de la atropinización, que probablemente incluso ustedes dirán, pero eso es lo que nosotros lo vemos como que atropina 1 miligramo, luego 3 minutos 1 miligramo y 5 minutos, pero no está descrito acá. Y veamos algo muy importante, ¿será realmente el antídoto?
porque el nombre antídoto tiene una discriminación toxicológica muy importante. Con respecto a la etiqueta, identificar, miren acá ya cambió lo que es lavanda. Lavanda va indicando, por ejemplo, que es moderadamente peligroso o dañino para la salud. Y ojo, te va indicando que ya para este nivel, digamos, ya botas, una mascarilla o antes tengas que tener un proceso de descontaminación y lamentablemente no va a servir para este tipo de, y que tampoco se espera, porque esto de por sí tiene, estos seres vivientes tienen su función. Asimismo, las caretas, un mandilo y manejo cuidado. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en consideración, por favor, durante la identificación de las etiquetas cuando traen el producto los familiares, ¿no? Por ejemplo, acaba de mencionar la seguridad, precauciones de su uso, primeros auxilios, indicaciones al médico, antídotos, considerar que no siempre se encuentran actualizadas o pueden tener errores. Aquí no se menciona justamente con el concepto de antídoto a las oximas para el manejo a pesar de un órgano fosforado. La información técnica con respecto a la composición es muy importante. Por ejemplo, acá dice clorpirifos, pero ojo, aditivos, y cuando tú mencionas aditivos, pues no estás mencionando como muy superficial. Y miren, aditivos son 588 gramos por litro, a comparación del compuesto principal que es clorpirífero, que es 480 gramos por litro. Los aditivos no adecuadamente descritos son mayores al principio activo. Sería ideal a tenerlo en consideración qué aditivos son. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos aditivos van a proporcionar mayor toxicidad a lo que vendría a ser clorpirifos. ¿En qué punto? Puede ser el aditivo alcoholes adicionales, soluciones de alcoholes como un aditivo. Entonces esto va a ser deterioro del paciente definitivamente y la banda, ¿no? Miren la cantidad de bandas que se cuentan en la mayoría de los productos. Estamos hablando en los países en desarrollo generalmente. Y van yendo del verde, azul, amarillo, naranja, hasta rosado. Un concepto muy importante en la identificación de las imágenes previas es mantener este concepto de dosis letal media. ¿Qué quiere decir? Que son los miligramos de una sustancia necesarios por kilogramo de peso para matar al 50% de una población de animales en estudio. Ok, ¿para qué me sirve eso? Porque de todas estas imágenes previas, si yo utilizo 50 gramos de esta sustancia, con 50 gramos de esta sustancia, y les doy a 10 ratones, obviamente menor cantidad de esta sustancia roja va a ser necesario para matar a la mitad de esos 10 ratones, a comparación de este primer producto del lado derecho del color verde, que va a ser más cantidad para matar a más de 5 ratones en este contexto de ejemplo que les brindo. Entonces, este concepto de dosis letal media es muy importante a tenerlo en consideración. Es por eso que hay algunas normas que se manejan en la mayoría de los países de los invitados presentes, que tenemos, por ejemplo, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4 y categoría 5 relacionada a un color. Dosis letal 50, es decir, la cantidad para matar a 5 ratones de los 10 que tengo es de 5 miligramos por kilo cuando la banda es roja. A comparación que para matar esa misma cantidad voy a necesitar 2.000 a 5.000 miligramos por kilo cuando la etiqueta es verde. De por sí, con los ejemplos brindados, ustedes pueden determinar que si mi paciente me trae un producto que la banda es roja, yo tengo que prever qué es lo que va a ocurrir con ese paciente y qué va a necesitar a comparación de que alguien pueda traer este tipo de presentaciones con banda verde. Entonces los pictogramas también involucrados a este nivel ayudan demasiado, ¿no? Manipular cuidadosamente, manipule cuidadosamente el producto granulado. Para aplicar use un atomizador hidráulico, usar guantes, las medidas de descontaminación, el usar una máscara, use un mameluco, un protector facial, use respirador. Ojo, hay productos que se necesitan respiradores, como los que actualmente se está utilizando contra el estrés. Nosotros ya lo manejamos mucho tiempo atrás, porque lamentablemente
se dan las intoxicaciones cuando las mascarillas no son ideales. Use ropa protectora. Eso es muy importante también mencionar que es peligro para este tipo de especímenes y ojo, guarde bajo llave y fuera del alcance de los niños. De por sí, de estas imágenes podemos inferir, y yo se los comento, que el manejo de los pacientes que hemos tenido con la doctora han sido estos casos clínicos, en las cuales estos no se cumplen. Por ejemplo, el almacenado. Por ejemplo, recién se está poniendo en moda lo del protector facial. El uso de respiradores y este tipo de EPPs que no se utilizan los pacientes en el área del campo. Por ejemplo, que alguna estadística se usa en México 29 agroquímicos prohibidos en otros países. Estamos hablando de los que han salido del mercado en un esfuerzo relativamente fuerte de Perú, de Colombia, ¿no? Esas empresas famosas, Bayer, que deben mucho dinero, y el glifosato, que ojo, no solo es este cuadro de exposición y nosotros le ayudamos al paciente, sino que, por ejemplo, con el glifosato se ha visto las características de producir daño a nivel estructural básico de la célula y producir cáncer y daño el ADN. Entonces, tenerlo en consideración porque son varios los puntos y no comentarlos, perdón, comentarlos nuevamente con respecto al paraquat, ¿no? Gente de suicidio en los países en desarrollo, sobre todo en Colombia y en Perú, en el norte de Perú. Entonces, les mencioné lo que debería ser y estandarizado, pero veamos las imágenes. Fumigaciones Velázquez, el exterminador, solo indica veneno. ¿Y alguien habrá visto el pictograma? O este pictograma, o este pictograma, mata Guayaquil, fosfina, un producto muy, muy peligroso, mata mosca, roticida granulado, cobre, fosfuro fuerte. Pues como logran observar, la informalidad es un problema muy importante dentro del manejo del paciente. Entonces, nos saca de nuestra zona de confort, de que el paciente con su familiar venga indicando y nos traiga un producto adecuadamente etiquetado y que uno vaya a prever de acuerdo a la dosis letal o no, a que nos traiga este tipo de conceptos de presentaciones en las cuales uno desconoce definitivamente a qué nos enfrentamos, salvo este que va indicando que es fosfina y su tratamiento es completamente diferente. Y lamentablemente no te dice cuáles son las actividades de primeros auxilios. Pues esto ya es desde mucho tiempo atrás. Son compuestos organofosforados y carbamatos que tienen esta capacidad de inhibir a la colinesterasa. Son insecticidas de uso común en todo el mundo y vale a verdades, comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, quien no se acuerda del evento de Matsumoto en Tokio en 1995 con el gas sarín. Y otros también en Alemania que lo utilizaron el tabú, sarín y soman asociado. Y para no ir tan lejos, algunas guerras que son permanentes, por ejemplo, la de Siria, ¿no? La epidemiología. El subregistro lamentablemente causa muchos problemas. Hasta el momento, principal causa de muerte por envenenamiento, haciendo proyecciones estadísticas. 3 millones de intoxicaciones graves fueron evaluadas en 1990, más de 200,000 muertes, y la EPA, que es una agencia de la protección del medio ambiente, pues ya 10,000 a 20,000 pesticidas documentados y ya nos van indicando algunos compuestos involucrados, por ejemplo el malatio, que vamos a ver las características. Entonces, nuevamente para que quede este punto, habíamos tratado de identificar al producto que traen por los colores de la banda la cantidad de información que podamos tener descrita en los excipientes y en todos los ingredientes del envase del órgano fosforado del plaguicida involucrado y la clasificación que algunas las traen, por ejemplo, clase 1, 1B, 2 y 2.3, que fue propuesta por la OMS, en las cuales uno ya más o menos tenía una idea que si la ingesta de uno de estos productos por vía oral de presentación sólida tenía que ser más de 500 gramos
para expresar su dosis letal 50, a comparación de los sumamente tóxicos que tan solo tenían que ser 5 o menos, ¿no? Este es por vía oral, son estudios realizados y extrapolados. Y si había una exposición dérmica, lo mismo, si era sólido o líquido, ya había un tipo de dosificación que uno podía prever para actuación curante el médico. Entrando ya en este tema, con respecto a los órganos fosforados, esta es la estructura química. ¿Qué importante tengo que tener en este punto? Pues todas tienen lo que es un fósforo como ente principal dentro del compuesto del órgano fosforado, en la cual estos radicales 1 y 2 son los que van a variar, y estas variaciones es este boom de los órganos fosforados, diferentes marcas, Malathion, Parathion y los demás. Entonces, las variaciones tanto en las radicales 1R2 van a brindarle grupos metilos o ésteres etílicos, también van a generar este tipo de toxicidad. Y ojo, miren, por ejemplo, cuando se le hace la adición en este grupo X, que sería el grupo saliente, por ejemplo, cianuro, tiocianato, fosfato, dándole esa capacidad adicional adecuada para que sea supuestamente más eficaz contra las plagas, ¿no? Pero ya estamos hablando de adicionar otros compuestos que van a generar mayor toxicidad. Y el carbamato viene a ser carbono como ente principal de la estructura y va a tener diferentes ligandos que también durante este desarrollo de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, la utilización tanto en radicales 1, radicales 2 y el contexto de otros elementos le van a generar ciertas eficacias que se ha estado buscando frente al tratamiento de este cuadro. Entonces, no olvidarnos esos conceptos, por favor, cuando yo tengo el producto, la dosis letal 50, el etiquetado, porque está relacionado directamente a la cantidad y a la exposición, para poder clasificarlo como alta toxicidad, toxicidad intermedia y baja toxicidad. Ok, ya hablamos mucho de los productos y eso era muy importante porque es uno de los principales errores que se comete durante el tratamiento del paciente intoxicado. Pero veamos, ¿cómo se ve involucrado el humano? Durante el proceso de utilización se va a absorber el producto. Puede ser dérmica, conjuntival, respiratoria y gastrointestinal. Obviamente se deduce de que algunas de estas exposiciones tienen un intento o una casuística y también un escenario. Si va a ser de manera dérmica es cuando voy a hacer una labor en el campo y no utilizo mi EPP, tanto exponiendo la parte dérmica como la parte conjuntival. Y respiratoria de la misma manera. Gastrointestinal, pues ya nos está hablando un poco de más escenarios, autolisis o accidental, los niños, o incluso como ahora se ve lamentablemente mucho en los contextos de asesinatos. Los líquidos pueden mezclarse en un vehículo de hidrocarburo para una fácil dispersión. Justamente en esa composición que tiene el producto se mencionaba los excipientes, que como lograron ver es mucho mayor cantidad que el mismo órgano fosforado. ¿Y qué cosa puede tener ahí? Lo que habíamos mencionado, un vehículo de hidrocarburo. Ojo, ya se está agregando otro tipo de intoxicación adicional al simple órgano fosforado. La adición generalmente de este producto es para hacerle una fácil dispersión durante la labor. Toxicidad, pues calor y humedad también tiene que estar involucrado, y si está como gas, aerosol, polvo, el inicio de acción va a ser mucho más rápido y por la circulación pulmonar generalmente, ¿no? Entonces podemos tener líquidos y aerosoles en una piel por la volatilidad y el ambiente, la temperatura y la lipofilia va a hacer que ésta se absorba. Y ustedes dirán, ¿es en serio que se va a absorber por la piel? Pues sí, nosotros tuvimos un paciente el cual se encontraba realizando sus labores, ojo, con un EPP adecuado, pero que había tenido una rasgadura en la parte posterior. Ustedes saben que ellos utilizan como una mochila y en la parte posterior van teniendo el contenedor para poder realizar las actividades de, de, en el campo de diseminar este tipo de productos. Pero ojo, había tenido un rasgado al colocarse y
por esa parte estaba saliendo y filtrando esta solución a toda la piel. Entonces el paciente indicaba tener cierta disminución de la temperatura en la espalda, pero no lo determinaba que era que el líquido estaba bañándolo poco a poco y comenzó a tener trastorno del sensorio, disminución de la visión, presentó luego un compromiso más porque estaba utilizando un producto altamente tóxico con ese concepto del etiquetado. Entonces, líquido, también aerosol, los pacientes que no utilizan un adecuado EPP, metabolismo, y una vez que esto ha sido expuesto, se va a dar el proceso de la absorción por la piel y todos van a pasar por órganos muy importantes. Por ejemplo, en la parte hepática se va a producir un proceso de oxidación hepática, hidrólisis, conjugación con glutatión, que de alguna manera van a tratar de evitar este tipo de intoxicación, pero cuando ya es mayor y sobre todo el compuesto es muy deleterio en el paciente, por la toxicidad, pues van a esas barreras que nosotros tenemos van a ser completamente melladas y el proceso de la intoxicación se va a dar, ¿no? Asimismo, la eliminación se va a dar por la parte urinaria, por este proceso de algunos metabolitos que van a ser inactivados. ¿Cuál es el mecanismo de acción que genera la clínica en los videos que hemos visto? Generalmente, nosotros tenemos a nivel de los, como ustedes saben, este proceso de los neurotransmisores en la hendidura sináptica se da a todo nivel de nuestra economía. Hablamos de una placa a nivel muscular, estamos hablando de la comunicación de una neurona contra otra neurona en el botón, en las cuales estos neurotransmisores, la acetilcolina, se va a unir a sus receptores, por ejemplo, aquí en el músculo, y van a hacer su efecto que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Obviamente este efecto no tiene que ser permanente. Es por ello que hay una enzima, la acetilcolinesterasa, que degrada este neurotransmisor para que esta función no sea permanente, por si no nos quedaríamos con una actitud eh, permanente y eso no es así. Entonces la acetilcolinesterasa la divide y la escinde en sus principales dos formas posteriores, que es la colina y el acetato, que nuevamente la colina es de vuelta a este ciclo, ¿no? Ingresa por un proceso de la membrana presináptica y nuevamente se comienza a formar la acetilcolina que ante un estímulo la vesícula va a viajar y va a ser escindida nuevamente en la hendidura. ¿Y qué es lo que ocurre con los órganos fosforados y los carbamatos? Pues se van a unir a la acetilcolinesterasa y la van a neutralizar, no permitiendo esta capacidad de nuevamente reutilización y esta expresión de sobreestimulación a este nivel del receptor es lo que nosotros vemos en este punto. Otro concepto muy importante es acerca del envejecimiento de esta unión del órgano fosforado con, eh, con la acetilcolinesterasa. ¿Qué concepto tenemos que tener acá, por favor? Que un órgano fosforado de esa larga lista puede tener mayor predilección con respecto a esta enzima, la acetilcolinesterasa, se une por mayor tiempo y demás, porque es la propia característica que uno le estuvo colocando en los radicales que hace que sea más perenne. Eso es por parte del tóxico o del órgano fosforado. Y que la va a mantener por más de 24 horas unidas y neutralizando a esa enzima, a comparación de otros productos como los carbamatos que se unen y aproximadamente, dependiendo de los productos, en un espacio entre 24 horas hasta 36 horas, de una manera natural, entre comillas también, se va a retirar e escindir de manera propia o de manera cíclica. Se unen 24 horas y luego... Esto que lleva como algo importante, que los carbamatos, como ustedes ya saben, pues generalmente dentro de las 24 horas no va a tener ningún tipo de complicación por el fenómeno que les mencioné. En cambio, los órganos fosforados y sobre todo los que se encuentran con etiqueta roja, pues este unión va a permanecer más de 24, 48, 72 horas
por la capacidad que le agregaron a nivel de los radicales y en ese componente X que lo vimos. A tenerlo eso en consideración. Entonces, ya conociendo estos puntos, las manifestaciones clínicas van a depender de qué? Del agente involucrado, del órgano fosforado, de las características muy importantes que se le dieron a nivel de esta producción, de la formulación, de la dosis, es muy diferente, obviamente, y eso está relacionado, la cantidad que toma o está expuesto con la presentación y su morbilidad y mortalidad asociada. La duración, la ruta de exposición también es muy importante. Generalmente se habla que el inicio es rápido cuando se da la inhalación, porque los efectos sistémicos, incluso hasta el paro respiratorio, se va a presentar y eso hay que tenerlo en consideración. Y el inicio lento en la dérmica, 24 horas. Y cuando hay una ingestión por órganos fosforados, va a depender de 30 a 90 minutos la presentación. Y ustedes dirán, ¿por qué tan largo esto de 30 a 90 minutos? Estás hablando casi de una hora de lapso. Efectivamente, esto va a depender del agente. Si el agente involucrado es un agente que es ya muy dentro de la evolución de este tipo de plaguicidas, hace mucho tiempo atrás, pues estas mejoras que le hicieron probablemente no haya sido eh, realizadas en ella. A comparación de un producto groseramente llamado de última generación, que se le hizo todos estos cambios y se le adicionó componentes en las cuales los 30 minutos va a ser presente y los productos un tanto más antiguos por su mecanismo va hasta 90 minutos va a ser la expresión clínica. ¿Qué manifestaciones clínicas generalmente se describen? Los efectos muscarínicos, que ustedes ya saben, a grandes palabras indican que las glándulas lloran, ¿no? Esa es una técnica que conversamos con el doctor Gustavo López, generalmente viendo este punto, las glándulas sudoríparas van a hacer una hipersecreción, pupilas una miosis, lagrimal lagrimación, hipersecreción, broncorrea, hiperactividad, y en la parte cardiovascular el paciente va a venir con bradicardia, hipotensión, cuerpo ciliar, visión borrosa y la vejiga con una incontinencia urinaria. Como logran observar, prácticamente la expresión clínica va a estar relacionada con grados de completamente inestabilidad hemodinámica, hipersecreción, lagrimeo y broncoconstricción. Una imagen dice más que 1000 palabras y esta es la más frecuente, ¿no? ¿Quién no se acuerda del evento del 4 de abril de 2017? Un ataque químico en Siria, ¿no? Si lograron observar gran cantidad de personas con esas características, ¿no? Una broncorrea con dificultad respiratoria muy importante, lagrimeo, sudoración, epífora, salivación, pérdida de la continencia urinaria, defecación, todo eso estaba presente en esos pacientes. Pero hay otros efectos también que se presentan, como los nicotínicos, donde van a actuar como en la imagen del video previo que vimos, ¿no? Esas fasciculaciones que presenta el paciente. Fasciculaciones, luego vimos el video de las personas cuando caminan, la debilidad, la parálisis, opresión torácica, el ganglio simpático, en vez de que el paciente venga con bradicardia, cuando los receptores no son los muscarínicos, sino los nicotínicos, van a venir con taquicardia, hipertensión arterial, midriasis, y el paciente va a venir con cefalea, mareo, ataxia, convulsiones y una respiración de Cheyne-Stokes con una depresión respiratoria y circulatoria. Entonces tenemos esos escenarios y gracias a esas manifestaciones clínicas incluso se vio lo que era una escala para valorar la severidad, solo viendo la clínica. Por ejemplo, este score, como lo van a observar, valora la miosis, las fasciculaciones, la respiración, la bradicardia y el estado de conciencia, haciendo un total de 11 puntos. Esto va relacionado para ver que toda la expresión de los receptores a nivel muscarínico y nicotínico están siendo evaluados. Pero ojo, nosotros nos basamos muchos en esas 3B que generalmente mata a los pacientes. Entonces, acá la palabra clave o la palabra centinela, que ya ustedes tienen que tenerla en consideración, va a ser la clínica.
Entonces, la miosis, podemos observar el tamaño pupilar que van estando evaluando y le van dando un tipo de score. Las fasciculaciones, si están presentes o no, la respiración, la bradicardia y el estado de conciencia. Obviamente, lo más deteriorado va a aumentar más esta escala, pero hay algunas observaciones a tener en consideración. ¿Para qué sirve este tipo de grados? Pues uno puede clasificarlo cuando el score es de 1 a 3 como leve, moderado de 4 a 7 y grave de 8 a 11. ¿Y qué conducta voy a ver? ¿A dónde voy a mandar este paciente a hospitalización? ¿Lo puedo ver en emergencia? ¿Necesita alguna maniobra como intubación? ¿Un tratamiento mucho más agresivo y demás? Nos va indicando el score qué tenemos que hacer con el paciente y sobre todo la información que tenemos que dar a sus familiares. Porque un puntaje de 8 a 11 está relacionado con una mortalidad más alta, mayor necesidad de soporte ventilatorio y mayor dosis de atropina en las 24 horas. Entonces ya vamos sacando algunas conductas, ¿no? La expresión de la alteración de la hemodinamia, que eso es lo fundamental, porque la mayoría de los reportes vienen a ser ese paciente que viene a la emergencia con fasciculaciones, que no viene con broncorrea, pero sí acaba de indicar una exposición dérmica inhalatoria. Entonces son cosas que se pueden manejar dentro del contexto clasificándolo como algo leve, pero tenemos que estar involucrados en el tratamiento de los pacientes que tienen alta mortalidad. Y el efecto muscarínico a nivel de la interacción con canales de potasio en el intercambiador también de sodio y calcio va a generarnos bradicardia. Asimismo, la prolongación del QT con una taquicardia ventricular polimórfica que nos va a llevar a una torsada de Point. Logran observar que ya son palabras mayores dentro de la reanimación del paciente intoxicado en órgano fosforado. Se ha mencionado elevación del ST y bloqueo AB de diferente grado. Y las características con los carbamatos, ¿cómo van? Son similar a intoxicación por órganos fosforados, pero ojo, recordémonos algunas conductas, que no atraviesa el sistema nervioso central, las manifestaciones resultan de hipoxemia, es decir, estos pacientes, si presentan deterioro del sensorio, es más que todo de una manera indirecta, más que correspondiente a un, como no atraviesan el sistema nervioso central, más que actúen a ese nivel. Y la hipoxia va a estar dada por insuficiencia respiratoria y la broncorrea intensa, que por su manifestación van a tener problemas al nivel del sistema nervioso central. De este famoso cuadro de toxíndromes, no olvidemos que los órganos fosforados, con las expresiones muscarínicas, la identificación. Otra vez para recordar, todas las glándulas lloran, ¿no? Este paciente va a venir con diaforesis, ahí la camiseta sudada, va a venir con diarrea, los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados. Entonces, cuando uno ausculta, va a estar con estos aumentados, ¿no? Las pupilas van a estar mióticas. Ojo muy importante con este acápite, porque recordemos que si un paciente está haciendo este proceso de aspersión del producto sin un EPP, hablamos de los gogles, puede tener una exposición ocular y las manifestaciones a nivel de la pupila van a verse alteradas por exposición directa a este punto. Es por eso que se va a presentar y hay que tener mucho en consideración el tipo de exposición a nivel ocular. El paciente puede venir, dependiendo de los escenarios, con la temperatura normal, con la frecuencia respiratoria aparentemente normal, pero recordemos, si hay mucho compromiso de secreciones y demás, se va a ver expresada, ¿no? Y también la bradicardia y otras conductas también van a estar involucradas. Otra figura para quedar claro con los signos y síntomas que tenemos que evaluar los pacientes, ¿no? La diaforesis, la lagrimación, la rinorrea, los pacientes vienen vomitando. Ojo, por favor, y tener mucho cuidado. La miosis, la broncorrea, la salivación, la bradicardia, la diarrea y no adecuado esfínter urinario. Ese es el periodo agudo. Pero, como hemos visto en los videos, hay un periodo intermedio que lamentablemente las personas, cuando no se le hace el correcto seguimiento de ellos, pues incluso mueren, pese que ha sido reanimado adecuadamente. En el escenario del tratamiento es cuando se ayuda mucho al paciente y
no es adecuadamente indicado el sitio donde se va a quedar en observación, ¿no? Ya está mucho mejor, ya lo ven mucho mejor y de pronto lo mandan, pues ya está mucho mejor, mándelo allá al fondo de la cama número 158. Y ahí que lamentablemente, dependiendo del xenobiótico, puede haber un síndrome intermedio que se pueda presentar en 24 o 96 horas, que va a tener una alteración a nivel, y se va a expresar por una alteración a nivel de los músculos flexores de la respiración y también de lo que son la cintura escapular superior y también de la nuca. Y ya cuando el paciente se ha sido adecuadamente valorado, adecuadamente hospitalizado y su seguimiento, pues se le da de alta, puede presentar después, dentro de 3 a 6 semanas aproximadamente, lo que es una neuropatía tardía, porque están dañadas algunas células, específicamente la célula de Schwann, y esto va a generar la pérdida de la vaina de mielina. Uno de los varios mecanismos en los cuales los órganos fosforados van a dar esta neuropatía tardía que vieron en el video es la parte de la derecha, ¿no? Tenerlo en consideración. Entonces, uno tiene que hacer el diagnóstico y con toda la información que se les brindó, pues ya ustedes están en la capacidad de hacer un diagnóstico. Y la palabra clave es el diagnóstico. Clínico, toxíndrome colinérgico, que va a presentar el paciente y algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Y esos exámenes de laboratorio, ¿cuáles son? Si yo hablo de que mi paciente tiene los síntomas y signos, pues tengo que demostrarlos y tengo que solicitar los niveles de acetilcolinesterasa. Y tiene que ser la acetilcolinesterasa adecuada, en las cuales hay una clasificación, porque esto es un reporte que nos van a brindar en el laboratorio. Menos de 25% va a ser severa, 50% va a ser moderada, 75% va a ser leve y más del 75% va a ser normal. Tengan en consideración este acápite, por favor, para una correcta lectura del resultado, porque allí hay muchos errores. Otras conductas, lamentablemente, no por la no disponibilidad de algunos lugares con respecto a la medición de la acetilcolinesterasa, es algunas mediciones, por ejemplo, en orina, guiarnos tales por el hemograma, por ejemplo, también por los diaquilfosfatos, pero es un tanto inespecífico, ¿ok? De preferencia tener este tipo de mediciones que también hay que tenerlas en consideración. ¿Por qué? Porque dentro de un día, puede haber una variación de aproximadamente 25% en mi organismo y hay una variabilidad interdía hasta de un 20%. Y hay factores como la desnutrición, las enfermedades hepáticas y el déficit hereditario de acetilcolinesterasa, pues también juega un rol muy importante. Entonces hay que tomarlo adecuadamente en el escenario también planteado. Bueno, hemos incidido mucho en este punto porque ustedes se encuentran en formación. Ahora vayamos al parte del tratamiento y les invito a que sigan la lectura de este acápite de tratamiento porque no es muy difundida, ¿ok? Entonces, ténganlo en consideración. Tenemos acá un caso clínico, es un paciente de 15 años, estudiante de tercero de secundaria, componente familiar, vive con hermana mayor y la madre, ¿no? El paciente refiere a haberlo encontrado en una habitación con pérdida del estado de la alerta, con secreciones por boca y sudorosa, y una presencia de un vómito sin referir característica o junto a ella encontró un frasco. Eso es lo que vienen los pacientes. Entonces, evaluemos al paciente. Miren cómo llega. A ver, quién en este momento no se va, con toda la información brindada, no va a poder, vamos a integrarlo. Salivación, secreciones, lagrimeo, trastorno del sensorio, dificultad para respirar, le están brindando un suplemento de oxígeno, eh, se puede ver algunas características de algunas fasciculaciones. Entonces vamos integrando. Me traen un frasco. Será importante que nos traigan el frasco, ya lo incidimos, es muy importante. Entonces, ahí está el frasco. ¿Qué dice? Malatium 500. ¿Ok? Precauciones. Nocivo en caso de solo inhalación. Pero este paciente lo
ingirió. Entonces, tenerlo en consideración. Y miren, es una etiqueta azul, pero en la cual dice precaución, pero el malatio dentro de su nivel de toxicidad está arriba, está en lo que es muy tóxico. Entonces, vean también el grado, la cual es no adecuado fichaje de este tipo de productos, ¿no? Entonces hay que ver mucho con respecto a la historia del paciente, si tiene una comorbilidad previa, el ambiente donde se desarrolló el cuadro, el lugar, la hora, la intencionalidad, muy importante, accidental, que un niño lo tome, es muy diferente que alguien tenga esta conducta de autolisis y criminal, que se está viendo mucho. La escena del primer contacto, si me mandan a mí a ver o la atención de un paciente, tengo que tomar fotos, tengo que ver las botellas, los blister y llevarlo a la emergencia. Y la vía de exposición, ¿no? Había mencionado que si es vía oral o vía inhalatoria, pues generalmente va a ser mucho más rápido y se va a expresar en la clínica, ¿no? Con respecto al xenobiótico, al tóxico, pero generalmente nosotros en el contexto de toxicología lo llamamos xenobiótico, ¿qué tipo es la presentación? ¿Cuándo? ¿A qué hora? La cantidad de exposición y demás. Y el toxíndrome que mi paciente viene como lo hemos evaluado en la imagen. Esto lo trabajamos con la doctora Jimena. Lamentablemente está atendiendo todavía al paciente. Y quiero que se enfoquen, por favor. Cuando nosotros enfocamos al paciente intoxicado, es muy diferente a la mayoría de pacientes que ustedes van a tener este tipo de capacitación. Entonces, si viene un cardiólogo, si viene también otro emergenciólogo como yo, o viene alguna otra especialidad que ve emergencias, que solo somos nosotros, pues generalmente es muy diferente enfocarnos en un paciente, imaginemos, accidente de tránsito, y tú llega a tu emergencia y tú miras fractura, hemorragia, pues lo estás observando. Y tú puedes decir, ok, traumatología, tengo que estabilizar, tengo que detener la hemorragia, una reanimación adecuada, pidan paquete sanguíneo, ¿qué otro compromiso? Debe haber algún tercer espacio. Ya todo está planificado, la coagulación, la hipertermia, la hipotermia, cómo está la coagulopatía, la triada, todo eso ya uno, pero ¿de dónde salió? De lo que vi, porque lo observé la sangre, la fractura, todo eso. Pero ¿qué ocurre con este paciente que te puede llegar a la emergencia y te tomó Malatium hace media hora? En toxicología, eso es el gran arte, que tienes que prever porque el daño es a nivel celular, a nivel metabólico. Entonces tú tal vez uno de los más grandes errores es decir, ok, pero yo lo veo bien en este momento, sí está saturando, pues que después del paciente que se queja de dolor abdominal que ha venido 18 veces a la emergencia. Ok, graso error. Si ustedes revisan la norma técnica, donde se encuentran los pacientes intoxicados son prioridad 1 y tienen que pasar al área de emergencia, al área de shock trauma. Entonces, a ese tipo de pacientes se le hace esta valoración sistemática que salva vidas. Vía aérea, ventilación, circulación, vemos lo que es la exposición, si tiene con las prendas y demás, pues hay que retirarlo. Vía aérea, ventilación, circulación. Hacemos una primera vista y si necesita intubarse, se intuba. Si necesita colocarse en ventiladores, se le va mejorando la hemodinámica. Y nuevamente se le hace otra segunda vista porque está pasando el tiempo. Y si se necesita intubar, se le intuba en ese momento, se le ventila, se le mejora lo que es la circulación, se le da descontaminación, la eliminación. Y ojo, hay algunas medidas como descontaminación muy importantes a tenerlo en consideración. Estamos hablando de lavado gástrico, o carbón activado o algún otro tipo de conducta adicional. O la eliminación facilitada, tal vez hemodiálisis, todas esas conductas que se manejan en el contexto de toxicología, ¿no? Y si tenemos un antídoto como la terapia específica, pues es acá, en la segunda vista del paciente, donde vamos a hacer. Y un trabajo coordinado con todos ustedes va a ser mejor en el paciente, como por ejemplo ahorita estamos atendiendo un paciente pediátrico. Entonces, no olvidarnos, tenemos que hacer lo que ya todos nosotros sabemos, porque esto va a salvar la vida para después darle esta terapia específica o antídoto. Porque si no salvé a mi paciente, lamentablemente no voy a tener el chance de administrarle la atropina y demás, ¿no?
Entonces uno ya va sacando algunas cosas. Por ejemplo, con el paciente tenía una frecuencia cardíaca en 60, ojo, la frecuencia respiratoria en 28, la temperatura en 35 y el escala de Glasgow en 10 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a intubarlo, vamos a colocarlo en ventilador mecánico y vamos a mejorar esa hemodinámica. A grandes rasgos, doctores, cuando uno intuba a un paciente, tiene que ser muy selectivo. Nosotros utilizamos una secuencia rápida de intubación porque a diferencia de otras especialidades, nosotros al colocar un tubo endotraqueal tiene que ser en las mejores condiciones para el paciente y por el más experto. Entonces, nosotros, dependiendo del tipo de profesional, generalmente tiene que hacerlo el asistente. En este tipo de pacientes no se puede dar la conducta al médico interno hasta que logre una cierta destreza. ¿Por qué? Porque recordemos que están con broncorrea. Recordemos que cada segundo que uno se demora en la intubación, el paciente tiene más hipoxia y mayor daño adicional. Entonces hay algunas conductas muy importantes que nosotros manejamos. Y algo sí que tal vez se pueda usted ser esa persona que diga, hey, espérate, doctor, ¿qué secuencia rápida va a utilizar? Bueno, voy a utilizar midazolam, diazepam, que son conductas muy difundidas que no van con este tipo de pacientes, porque mayor depresión del sistema nervioso central, que no logra observar porque hay bastantes secreciones por la boca, como han visto en las imágenes, pues el paciente se va a deteriorar mucho más. Y de pronto dicen, no, hay que darle un relajante y le dan succinilcolina, craso error. Van a permanecer esos pacientes en ventilación mecánica muchísimo más porque la succinilcolina se metaboliza por la acetilcolinesterasa. Entonces va a persistir el efecto tóxico del órgano fosforado, va a prolongar la parálisis. En la emergencia nosotros usamos ecografía. Los parámetros del ventilador tienen que ser adecuadamente dependiendo del contexto del paciente en inicio. Estamos salvando la vida al paciente. Y la circulación. Ojo, ya de por sí venía con el órgano fosforado. Venía con el excipiente que podía ser un hidrocarburo. Entonces, en esa parte ya incluso hay que evitar esos errores, ¿no? Entonces, no estamos hablando de colocar sonda nasogástrica inmediatamente o lavado. No. Estamos hablando de hacer este tipo de conductas antes de hacer las previas. Ojo, circulación. No es esa clásica conducta que mucho se ve en las interconsultas, que es pásale 500 cc de cloruro y ahí vemos cómo mejora la respuesta. No, para eso está la ecografía y con la ecografía uno puede guiarse de manera dinámica en el tiempo cómo está la evolución de la volemia de mi paciente. Es muy importante. Valoramos los campos pulmonares, vemos cómo está la parte cardíaca también si tiene algún compromiso adicional. Eso hay que tenerlo en consideración, por favor. Y una vez hecho toda esta vía, pues vamos a ver y vamos a sacarle un hemoglucotest, ¿no? Para ver cómo se encuentra, a lo mejor tiene una polisemia y está convulsionando el paciente. Y para el manejo se le mejora el cuadro de hipoglicemia. Y si es un manejo por multifactorial, por diferentes vías, pues el uso definitivamente tiene que ser benzodiazepinas. Ojo, no estamos hablando de fenitoína, estamos hablando de benzodiazepinas. Y en la exposición al retiro de ropa del paciente, el control térmico y la limpieza de secreción es muy importante. Algunos lamentablemente le dan una poca premisa al retiro de ropa del paciente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente llegó para, como nuevamente lo repito, de los errores se aprende, el paciente está en la emergencia, está cubierto con una sábana y de pronto comienza hacia se lo arrea. Lo atropinizan y termina la atropinización y lo dejan y se alorrea, broncorrea y demás. Y uno dice, ¿pero qué está pasando si el producto dice que no es muy tóxico? O no está tomando ese producto o el producto está adulterado. Y excluyendo todos ellos, lo examinas y de pronto está con el mismo pantalón, está con la misma prenda interior
que está con el órgano fosforado, tal como lo trajo los bomberos. Y tú le dices, pero ¿por qué no le retiraron la ropa? Es que no, el paciente era muy pudoroso. Entonces, esas conductas hay que tenerlas en consideración. Por favor, el paciente tiene que hacerle una adecuada exposición desde el prehospitalario. Algunas conductas con respecto, por ejemplo, a la administración de carbón activado. Dependiendo del producto, se puede dar carbón activado. Y hemoperfusión o hemodiálisis para este xenobiótico, para este tóxico, no es aplicable. Yo sé eh, que no se utiliza mucho el carbón activado en Perú. Eh, en el Hospital Cayetano Heredia, donde eh, estuve laborando después de la residencia, y actualmente tenemos activado un código toxicológico ahí en San Martín de Porres, manejamos ya este concepto. Entonces a los pacientes le damos carbón activado, pero el carbón activado puede ser muy beneficioso, pero en algunos escenarios muy deleterio y el paciente puede fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado a la utilización de este tipo de compuestos, ¿ok? Por favor. Si se puede utilizar y coordinamos adecuadamente y vemos los escenarios, se le puede aplicar y va a ser beneficioso para el paciente. La principal contraindicación que quiero que se lleven a la idea es de que si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, no se lo voy a dar al paciente. Si no tiene la vía aérea protegida, como ya hemos visto y hemos pasado por estos pasos, entonces ahí sí se puede plantear. Ojo, todas las medidas que estamos planteando son posteriores después de haber visto la hemodinamia del paciente, de haberlo intubado y demás. Entonces, miren, y si mi paciente sigue con secreciones, le han dado incluso carbón activado y demás, ya está intubado, pero sigue con secreciones. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Vamos a darle lo que es la atropina. ¿Pero cómo? Le vamos a dar como usualmente nos lo enseñaron, 1 miligramo o 0,5 miligramos cada 3, 5 minutos. Recordemos, son 3 a 5 minutos que en la emergencia es oro. Yo no puedo estar evaluando a un paciente así 5 minutos, de ahí otro miligramo más, hasta que abran, le rompan la ampolla. Nada, esto es una emergencia. Entonces tiene que estar toda a disposición y ya debe haber algo estructurado, como por ejemplo lo tenemos hoy en Cayetano. Ya se rompe todas las atropinas y ya se están cargadas y se amerita, ya la vas tú boleando. Entonces es ese tipo de conductas. Y ojo, hay una velocidad de atropinización. Vamos a verlo esto un tanto más detenido. La dosis generalmente es de 1 a 5 miligramos dosis y en niños es 0,0 miligramos kilodosis. Por favor, a tenerlo en consideración porque vamos a ver un concepto muy importante. También que lo trabajamos con la doctora y también se cuenta en muchas bibliografías, pero no es muy difundida. Llega mi paciente en el minuto cero. Ya todo está en la capacidad de identificar a un paciente con intoxicación por este tipo de xenobióticos. Le doy la atropina. Estamos hablando del paciente, un adulto. Estamos tratando a ese paciente que vimos en el video. 1 miligramo. ¿Ok? 5 minutos, evaluamos. ¿Qué cosa? Si mi paciente presenta broncorrea, bradicardia y broncoespasmo, esas 3B mataban. Lo habíamos comentado. Si esas 3 se encuentran presentes, voy a dar atropina. Si no se encuentran, no doy atropina. Entonces, ya de por sí, cada uno en su experiencia va a poder identificar que alguna vez le dio atropina cuando no meritaba. Entonces, llevémonos esa premisa, por favor. Si el paciente cumple con esos criterios, en el minuto 0 se le da 1 miligramo. En el minuto 3 a 5 se le da atropina, ojo, no 1 miligramo, se le da 2 miligramos. ¿Ok? Y si todavía tiene broncorrea, broncoespasmo y demás, como hemos visto en las imágenes, se le da al minuto 10 4 miligramos. Se está duplicando de 1 a 2, de 2 a 4. Y así, en el minuto 15 y 20, de 8 a 16. Y supongamos que en el minuto 20, cuando le di 16 miligramos y esta cantidad es antes de este minuto 20 y el paciente ya no tiene esas 3B que mata, pues eso fue la dosis de ataque y mi paciente se encuentra atropinizado. Pero hagamos la siguiente
el siguiente, la siguiente recomendación, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer posterior a haber llegado a este grado de atropinización? Tengo que sumar todas las ampollas que previamente leí. Recordemos que la ampolla viene de 1 miligramo por 1 ml, ¿no? Una ampolla. Entonces sumamos 1 miligramo más 2 miligramos, 4 más 8 más 16, me hacen 31 miligramos. Si mi presentación viene 1 ml a 1 miligramo, pues son 31 ampollitas, ¿ok? Ok, ahí llegamos a lo que es la atropinización. Ya salvé al paciente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recordemos que el órgano fosforado es muy lipofílico, es decir, se queda en la grasa. No lo he eliminado, está en la grasa, pero lo estoy antagonizando sus efectos deleterios con la atropina, pero está presente. Bajo esa premisa, esto hemos estado realizando. Que cuando llegamos a este 16, la atropinización se da. ¿Y qué se llama atropinización? Cuando la auscultación, ya no hay estertores, ya no hay bradicardia, ya no hay inestabilidad hemodinámica y un concepto más que es pupilas no mióticas, pero va a variar de acuerdo a la exposición ocular en algunos contextos. Entonces, vamos a dejar una infusión, porque recordemos, no hemos eliminado al órgano fosforado, está en el cuerpo, pero antagonizado. ¿Se acuerdan de estos 31 miligramos que utilizamos para la tropinización en este concepto? Pues debemos que dejar una dosis, porque si dejamos de dar atropina, pues nuevamente va a pasar el tiempo y el órgano fosforado, que no, ya no hay atropina, entonces va a formarse nuevamente en el contexto de broncorrea, atrasada del sensorio, bradicardia y demás. Entonces se deja por eso una infusión continua. Pero ojo, es el 10 a 20% de la dosis total. Si 31 miligramos es lo que utilicé, le sacan el 10%, tengo que dejar una infusión a 3.1 miligramos por hora. Eso es lo que tengo que dejar en infusión. Entonces, dejamos en infusión, estamos tratando a nuestro paciente y de pronto vamos y evaluamos y el paciente está mejor, dejamos la dosis continua. ¿Y qué pasaría si de pronto vamos y encontramos al paciente así? Agitado. Lamentablemente, en ese concepto, en este contexto, estamos frente en un paciente que no se hace un seguimiento adecuado por una intoxicación por la atropina. Y eso lo vamos a llamar cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 120 y la hipertensión arterial, retención urinaria, fiebre y delirio. Ojo, todo paciente intoxicado con fiebre, la mortalidad es muy alta. Entonces, estamos dando un tratamiento por la atropina y el paciente viene en ese tipo de condiciones. Y uno dice, oye, pero ¿por qué no lo identificaste muy rápido? Por eso el paciente tiene que estar en la emergencia y monitorizado. Porque si lo olvidan así en el último rincón del mundo, pues lamentablemente se va a presentar este tipo de escenarios y la mortalidad va a estar presente. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes están ahí en ese escenario y lo que van a hacer es suspender esta infusión y van a revalorar en 30 minutos a 60 minutos. ¿Qué cosa vamos a valorar? Si el paciente comienza a tener secreciones, broncorrea y demás, y si eso lo presenta cuando yo lo evalúo, pues tengo que hacer lo siguiente. Tengo que nuevamente atropinizar a mi paciente. Me dejé entender, nuevamente lo comento. Dejamos una infusión. Lamentablemente se olvidaron del paciente. Presentó todos estos síntomas y signos. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Suspendo y en 30, 60 minutos voy a ver a mi paciente. Veo a mi paciente y ojo, lo encuentro con secreciones. Y digo, el órgano fosforado está expresándose. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atropinizar de nuevo. Pero en este contexto, por favor, al minuto 0, 1 miligramo y hacemos la misma conducta. Y ojo, ya no va a ser hasta los 20 minutos. En este caso, ideal supuesto, tenemos que a los 5 minutos, cuando le damos 8 miligramos, se atropiniza, ¿no? Con los conceptos que hemos brindado. ¿Qué hago? Hago que el 10% de esta nueva atropinización, que sería, si son 15 miligramos, 1.5 miligramos por hora, pues a mi infusión que ya le estaba brindando previamente, ¿no? Que fueran 31 miligramos, la voy a añadir. Pero ojo, estos 31 miligramos a los cuales yo le había dejado esta infusión que se, disculpen por favor,
31 miligramos al 10%, es decir, había una infusión de 3.1 miligramos por hora, yo voy a bajarle el 80% a esos 31 miligramos. ¿Y qué me va a salir? 2.4 miligramos por hora. ¿Ok? Le he disminuido, porque si no el paciente va a estar agitado e intoxicado por la atropina. Por eso le estamos disminuyendo el 80%. Pero ojo, sabemos que el paciente tiene en su cuerpo el órgano fosforado. Entonces, a esta nueva tropinización que le sacamos el 10%, le vamos a sumar 2.4 miligramos por hora más 1.5 miligramos por hora para tratar de ver cómo se va a comportar este paciente. Al final, el paciente va a quedar con una dosis de infusión de 3.9 miligramos por hora dosis final. Obviamente, esto es muy matemático, ¿no? Se puede redondear 3.9, 4 miligramos por hora, ¿no? Le vas a colocar 3 ampollas y un cachito, no, 4 miligramos por hora, dosis final. Entonces, vamos valorando a nuestro paciente en este escenario, ¿no? Nuevamente lo vamos a ver a los 10 minutos y así, esta conducta de estar esperando al paciente, cómo evoluciona, ¿ok? Y es en los medios que nosotros manejamos una conducta puente. ¿Qué quiere decir? Que es una conducta para salvar la vida del paciente hasta tener el verdadero antídoto. ¿Y cuál es el verdadero antídoto? La pralidoxina, la obidoxima. Entonces ustedes dirán, pero eso nunca me lo he mencionado, ¿no? O la pralidoxina, lo tendremos en Perú. ¿Quién ha manejado ese producto? Llegamos a un pequeño autoanálisis. ¿Se acuerdan de esos pacientes que murieron en la altura de Ayacucho? Esa familia de 20 personas en las cuales el hospital no contaba con atropina y cuando fueron no llevaron pralidoxina, sino que llevaron atropina, teniendo a disposición pralidoxina. Entonces, hay que tener un manejo integral de este punto de vista. Entonces, si contamos con pralidoxima o vidoxima en los países donde nos encontramos, se puede utilizar, ¿no? Y se tiene que utilizar. O nos quedamos con la terapia puente, de todas maneras con la atropina. La dosis por la OMS, cuando cuento con la pralidoxima, recomienda bolos de 2 gramos seguidos de infusiones de 8 a 10 miligramos kilogramo hora para los órganos fosforados y da una dosis de mantenimiento. ¿Ok? Eso es la pralidoxima. ¿Y qué hace la pralidoxima? ¿Se acuerdan que se encontraba unido la acetilcolinesterasa con el órgano fosforado? Pues esta viene y la separa y nuevamente reactiva la colinesterasa. Eso es lo que hace la pralidoxina. En cambio, la atropina lo único que hace es competir con estos neurotransmisores para que no se haga el efecto no deseado. ¿Ok? Categoría C para el embarazo. También contamos con la ovidoxima. En algunos lugares, bueno, acá en México utilizamos con la ovidoxima y según la administración hay adultos 500 miligramos dosis, repetimos 2 a 4 horas si es necesario y a niños damos 250 miligramos dosis, ¿ok? Efectos adversos siempre hay que tener en consideración, es un paciente inestable, tiene que estar en emergencia, ¿no? Shock trauma. Y los carbamatos, ¿le daríamos este tipo de conductas? No, porque ellos produce una inhibición reversible de la colinesterasa, por lo que va a recuperar su actividad enzimática alrededor de 30 horas post-exposición, ¿no? Entonces, eso es muy importante a tener en consideración con respecto al órgano fosforado, por favor. Siempre que tenga un paciente con intoxicación, recordemos que en el caso clínico que les comenté, son pacientes jóvenes, ¿no? Todos son pacientes jóvenes, atendemos pacientes desde 14 años hasta 45 años que se les ha mostrado. Pero no se olviden que también están los pacientes pediátricos. 2 años hasta los 8 años son escenarios especiales, paciente anciano. Ojo, impresionaría que solo estoy hablando de pacientes adultos y sanos. ¿Y dónde quedan los pacientes que son cardiópatas, hipertensos, diabéticos, con alguna comorbilidad de base o las embarazadas? Es para esos escenarios específicos que una adecuada comunicación como la que tenemos en algunos lugares allá en Perú
que no nos permite todavía viajar por esto de la pandemia, pues tenemos que manejar esta comunicación para el tratamiento adecuado de ese tipo de pacientes. No nos olvidemos de este síndrome intermedio, que teníamos que verlo, ¿se acuerdan? Acá tenemos una evaluación, por ejemplo, de ese paciente, cómo se encuentra comprometido. Cuando trabajamos con la doctora, pues mira, hay una, ahí estamos evaluando, justamente estamos evaluando a este paciente la fortaleza, ¿no? De la cintura escapular y demás, y como lo logran observar, tiene esta disminución de la movilidad por debilidad, por el contexto de la intoxicación. Y lamentablemente cuando no le hacen un seguimiento adecuado, estos pacientes van a tener depresión respiratoria, esa disminución de la capacidad para ventilar y nuevamente van a tener que intubarlo. Y esta neuropatía retardada, ¿no? Que habíamos visto, que al caminar, que había tener en consideración porque se forma una parálisis tipo 2, porque se da una axonopatía distal, el paciente te va a referir dolor tipo urente en todo el miembro inferior, la marcha es atáxica y areflexia. Son complicaciones de este tipo de órganos fosforados. Entonces no solo pensemos lo que siempre nos han enseñado, miremos el impacto real y el concepto de salud pública que hay que tener con respecto a este punto. Y un trabajo que estamos manejando acá es con respecto a la difenhidramina, que a las dosis que ahí logran observar, miren cómo el paciente que vieron en el video, ¿se acuerdan? Que ahí con una inestabilidad de la marcha, miren, ahí lo estoy evaluando, le llevo camilla de frente y miren, diferente, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración, por favor. Otras conductas adicionales o terapéuticas propuestas son varias, son muchas. Hablan del glicopirrolato, puede ser utilizado en lugar de atropina o la alquilinización, ¿no? Que no hay evidencia suficiente para este tipo de conductas, ¿ok? Eh, Acá justo con la doctora estábamos conversando la otra vez y mencionábamos y por qué fue una interconsulta. Oiga, ¿y qué pasa si de pronto es alérgico a la atropina? El glicopirrolato puede ser usado en lugar de atropina. Uso poco extendido, menos efectivo que atropina para control del sistema nervioso. Entonces, son escenarios que hay que tenerlos en consideración. Eh, Otras conductas adicionales que utilizamos mucho es la emulsión lipídica y la acetilcisteína. Son escenarios puntuales y para fines didácticos no voy a ampliar más, pero nuevamente les expresamos una comunicación adecuada. Y acá pueden ver en esta imagen todas las terapias coadyuvantes que también son utilizadas. Entonces, no se olviden que ese espectro tan pequeño que podría ser atropina y nada más, pues fíjense todo el escenario que se está manejando actualmente. Sulfato de magnesio, N-acetilcisteína, glicopirrolato, clonidina, diazepam, albúmenas, hidralasas, un montón de conceptos, hemoperfusión, todas en estudio, algunas con evidencia. Entonces, escenarios que se van a venir a la emergencia. Miren que los pacientes pueden presentar taquiardia. Justo me estaba hablando uno de los integrantes de la sociedad para ver este punto. Nosotros manejamos mucho lo que es la cardiotoxicidad y alguien les enseñó sobre la cardiotoxicidad o cómo manejarla durante un tipo de intoxicación. Sería igual lo que dice los algoritmos más importantes de la CLS. No, no son iguales, son muy diferentes. Entonces hay que tenerlas en consideración, por favor. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Lamentablemente la doctora Tapia está atendiendo a este paciente. Sabemos que está en primera línea y eso es lo más importante para el bienestar. Y otra conducta muy importante, por favor, es primero es su bioseguridad de cada uno de ustedes. Estamos en el contexto de la pandemia y ese paciente en la imagen es en el concepto de la pandemia y tiene COVID. Entonces, las intoxicaciones no es que van a disminuir, van a aumentar. Y eso es lo que nosotros vemos. Esta es una matiz. Tenemos un montón de intoxicaciones por múltiples causas. Generalmente mencionan dónde pueden buscar un poquito más la bibliografía y demás. Nosotros contamos con esta página y ahí se encuentran los números. Para cualquier tipo de comentarios adicionales o bibliografía la podemos realizar por este punto. Quiero agradecer a la sociedad. Espero que haya sido fructífera esta charla.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias de verdad por su participación para con nosotros. Y ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Si es que por favor hay alguien que tiene alguna duda, la plasma en el chat y será respondida por el doctor. Bien, hay una compañera, Ámbar, sí, que pregunta si es que se puede usar el carbón activado o no. Ok. No se preocupe, disculpe un momentito. Ya. Listo. Disculpe, se entrecortó cuando dijo la palabra clave. Ok. La clínica es muy importante, nuevamente menciono, por favor, hay que identificar este tipo de pacientes. No sé, no le hola, Ámbar de Trujillo, ok. Justamente vamos a hacer al Colegio Médico del Perú, ahí en Trujillo, vamos a hacer una plática este domingo 8 de agosto, en otro contexto de intoxicaciones, para que también logres observar este punto. El carbón activado no es muy utilizado ahí en Perú. Yo he estado 4 años haciendo la residencia en Cayetano y no es muy poco. En otras experiencias peor. La definición del uso de carbón activado es selectivo. ¿En qué escenarios? Yo les coloco el escenario. El escenario es en un paciente que dentro de 30 minutos su mamá evidencia que su niño se está tomando todo el envase de Malatium y te llega la emergencia porque la mamá deja todo y va a la emergencia y te lo trae. Entonces pediatría te llama, ¿no? Quiero que haga ese paciente. El lavado, no meterle el dedo ni para que esté vomitando, ni leche, ni nada por el estilo. Se le hace un lavado, porque es grande la toxicidad que va a generar mayor compromiso en el paciente. Acaba de llegar 15, 20 minutos, valoramos, a ver al niño, agarramos el abdomen, ¿ok? Una dosis de carbón activado a 0.5 gramos por kilo se le puede indicar. Entonces son conductas en escenarios puntuales que se le puede brindar, pero es muy diferente al paciente que acabamos de ver en una de las imágenes, ¿no? Paciente con secreciones, trastorno de sensorio, un mal dispositivo de oxígeno para su frecuencia respiratoria, ¿no? Ya sabemos que cánula binasal es a cierta frecuencia respiratoria, ¿no? Una bolsa de reservorio es cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria también. O sea, cada patrón de frecuencia respiratoria tiene un dispositivo adecuado para brindarle el oxígeno. Entonces, protección de la vía aérea, ese paciente ameritaba. De ahí les mostré otro video en la cual ya está protegida la vía aérea y le administraron carbón activado. Ahí les mencioné, había una sondita nasogástrica y estaba negra. Le administraron carbón activado. Palabras claves generalmente es cuando no debo dar carbón activado, es inestabilidad hemodinámica, y si mi paciente tiene broncorrea, bradicardia y demás, no está estable, entonces no le doy. Entonces eso es muy importante, por favor. Pero si hay escenarios muy importantes en la cual le va a ayudar, como el caso clínico que les comento. Yo tengo una cuando empezó a hablar de la triada, se entrecortó el audio. Ok. La triada para uno iniciar la atropinización, por ahí va dirigida su pregunta Gemma Naida, está relacionado a eso. Si no tiene broncorrea, broncoespasmo y bradicardia, no tengo por qué darle atropina. Si tiene broncorrea, broncoespasmo adicional, sí se le da la atropina. ¿Ok? ¿Qué conductas se ven? No tienen ninguna de estas indicaciones y encima piensan que la fasciculación es una indicación para dar atropina, pues no es lo indicado, definitivamente. O sea, no me puedo guiar por fasciculaciones para indicar atropina. ¿Qué beneficio tendría ese punto? Recordemos que la atropina también puede intoxicar al paciente, como se lo mostré cuando le hacen un seguimiento adecuado, y fiebre está relacionada a mortalidad del paciente. Los pacientes convulsionan y son convulsiones refractarias. Entonces hay que tener en consideración. La banda toxicológica es importante para que se pueda dar seguimiento definitivamente. Ese es definitivo, sexto. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué conducta se da? Ojo, atiendo a mi paciente, llega la emergencia. ¿Ok? El escenario ideal, ¿no? No tiene inestabilidad hemodinámica, lavado. Voy viendo cómo está su carbón activado, una dosis tal vez, ¿no? Y de pronto llega la banda toxicológica y dice rojo.
y el paciente recién acaba de consumirlo hace media hora, su familiar lo trajo, ¿no? Le dije, no señora, necesito el producto para poder observarlo. Sí, está en mi casa, pero vivo acá cerca. Ok, lo necesito porque tengo que evidenciar. Porque mi conducta va a cambiar muchísimo, porque ya tengo que estar preveyendo la atropinización, porque este paciente probablemente vaya a deteriorarse. Tengo que tener ya todo el sistema. Nosotros manejamos un sistema llamado código toxicológico en Cayetano Heredia. Entonces, con esas preguntas, y va tú ahí, la tuya, Sexto, es de que acá está el producto, nos mandan una foto, banda roja. Bueno, si por algún motivo del destino está en otra área que no es shock trauma, pues tiene que entrar al shock trauma y tiene que estar ya todo el código toxicológico estricto para el paciente. Y ojo, también hay que ver y hay que determinar la acetilcolinesterasa a nivel sérico para poderse hacer este seguimiento del paciente. La banda toxicológica, nuevamente repito, es una información muy importante para prever y sobre todo para brindar información al familiar, porque el familiar en ese contexto lo que busca es su pronóstico y uno tiene que ser sincero y se le menciona, señora, y es parte también de la promoción de la información que se le da, ¿no? Señora, mire, su hijo tomó, o su hija, o su pariente, tomó este tipo de tóxico, las palabras ideales para el paciente, para su familiar, en las cuales esta etiqueta roja está relacionada, como puede ver, a alta toxicidad. Eso quiere decir que su pronóstico es reservado. Entonces todo eso ya también la gente pues va, el familiar va tratando de integrar porque definitivamente no, lo que tomó es tóxico, pero nunca le explicaron acerca de la banda o algo más para tratar de brindar información. Es una de las conductas que utilizamos en emergencia muy seguido. Sí, buenas tardes. Y en el caso de una intoxicación por metalifos, ¿cuál sería el tratamiento o antídoto de uso correcto para contrarrestar el efecto? Ok, perdona. Todo tratamiento indicado va dirigido en base al xenobiótico. Me mencionaste el metamidofos, ¿ok? ¿Qué tengo que ver ahí? La cantidad de ingesta es uno. ¿Cuánto tomó? No, tomó un poco, pero luego se desanimó. Ok, le haré lavado, le haré carbón activado, pues lo manejo, ¿no? Indico, ok, ¿cuánto tomaste? Una tapita, un sorbo. ¿Me atreveré a hacerle un lavado, un procedimiento invasivo? ¿Cuánto tiempo pasó? 2 horas. Pues no, ¿no? Entonces ya no le hago lavado ni carbón activado. ¿Ok? ¿Qué síntomas y signos presenta? Es una paciente mujer, es un paciente varón, es un paciente anciano, cardiópata, niño y demás. Pues todo va dirigido porque mi principal punto es salvar la vida del paciente. Y es ahí donde el ABCD es tu respuesta. Y el antídoto de uso correcto es ¿qué síntomas presenta? ¿Qué cuadro me integra? Si yo puedo brindarle un antídoto y lo dispongo, se lo voy a dar. Con respecto a qué antídoto, ojo, el concepto de antídoto es muy diferente a un antagonista. En este caso, la atropina actuaría como un antagonista. Porque antídoto, ¿qué es? A grandes rasgos. Este es el xenobiótico, mi puño, y viene un antídoto y el antídoto se une al xenobiótico y ya no va a ser puño, sino va a ser una tijera. Entonces, esto es el concepto de antídoto. Transformó lo que es el metamidofos, se unió con el antídoto y ya no viene a ser esta forma, que es un puño, sino ya es una tercera ente, que este ente de forma de tijera va a ser eliminado por la vía urinaria, por ejemplo. Entonces, ese es el concepto de antídoto. Tratamiento de soporte, son múltiples lo que podemos dar a este tipo de pacientes. Doctor, y el caso de evaluar un síndrome anticolinérgico, aparte de valorar al paciente, suspender inmediatamente la atropina, ¿sería necesario también se amerita el caso? No, ok. Aquí es muy importante, Marco. Digamos, ¿no? Ocurrió ese caso que se fue a anticolinérgico. Se le puede, hayamos visto que taquicardia, fiebre. ¿Qué es lo que muchos recalcan en fiebre? Cuando un xenobiótico llega al hipotálamo y hace una disregulación, entonces hay que tenerlo en consideración de que ya está muy avanzado el grado de intoxicación.
en este caso por la atropina, y el paciente estar muy agitado y demás. La intoxicación o síndrome anticolinérgico tiene mucha mortalidad. El paciente puede convulsionar, se puede autolesionar, como han visto en las imágenes. Puede convulsionar sobre todo y la convulsión va a hacerse refractaria. En ese punto se le administra y nosotros lo manejamos con diazepam para poder calmar toda esa expresión anticolinérgica. Y si tiene fiebre, pues se le maneja la fiebre. Hay que pedirle luego para ver cómo está esa función renal, porque el paciente está con mucha pérdida insensible. Se le puede administrar algún tipo de conducta adicional como un antídoto para ese cuadro, pero de preferencia se hace un manejo. Recordemos cuál era nuestra conducta: suspender la atropina y valorar durante 30 a 60 minutos cómo el paciente se va a comportar. Y cuando nosotros hacemos esto, Marco, como ya no hay atropina en el cuerpo, el paciente nuevamente va a tener broncorrea, va a tener bradicardia, porque por eso iniciamos la atropina. Entonces nuevamente va a expresarse la intoxicación. Ahí nuevamente atropinizamos, pero esa dosis que pasaba ya de base le hemos disminuido 80%. Y nuevamente atropinizamos y ahí la subimos nuevamente, como hicimos en ese slide, una nueva recaptura, ¿no? Eso es un manejo muy importante que se le da. Es una pregunta también que me permite ampliar un poquito más este tema. Generalmente es una espera de cómo se va a comportar el paciente 30 a 60 minutos después de haber suspendido, porque el paciente nuevamente va a estar con broncorrea y demás, por eso lo hemos iniciado. Recordemos de que el órgano fosforado es muy lipofílico, va a estar almacenado, digamos, en la grasa, y de ahí va a estar nuevamente siendo eliminado hacia el torrente sanguíneo y va a hacer todos sus efectos, ¿no? Bueno, si tienen más dudas, ya les dejé ahí la página, pueden comentarlos. No sé, miembros de la sociedad, USP, si hay algún tipo de algo más para poder colaborarles. Si no, pues no me queda más que agradecerles y sobre todo espero que haya quedado claro, y si no, lo podemos conversar. No es el único escenario, es el más frecuente el que les comenté. Ya les mencioné esos escenarios un tanto inauditos, ¿no? Lo de Ripley, como dice, pero para eso estamos, para trabajar de manera conjunta. Muchas gracias, doctor. De parte de SOCIEM USP y todo el comité organizador, le queremos agradecer por esta estupenda presentación y le vamos a hacer muestra de manera pública. A ver si me permiten compartir pantalla. Sí, bueno, le hacemos muestra de manera pública el certificado por su participación en calidad de ponente en el seminario de intoxicación por órganos fosforados, organizado por el Comité Permanente Académico el día de hoy, 25 de julio del 2020. Y de antemano se le dice que se le hará entrega por medio de su correo personal. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y de parte de la doctora Jimena, que es una persona que mucho trabajamos conjuntamente, le deseamos lo mejor también a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de San Pedro, y estamos a su disposición para poder manejar, porque definitivamente tiene múltiples preguntas. Entonces, queremos colaborar con ustedes, no se haga ningún problema. Igual hay algunas preguntas sí que quedan en este concepto, ¿no? Me mencionó carbón activado, les comenté que no es muy utilizado, pero peco en no comentarles que pueden entrar a la página de la Sociedad de Emergencia. Hay un videíto pequeño de la doctora y el mío que indica cuándo y no, con escenario clínico, utilizar carbón activado, porque de eso se trata, de que utilicen y vean el beneficio, pero sobre todo la ciencia está en cuándo no darlo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Son un buen grupo. Bueno, saludos. Muchísimas gracias, doctor. Agradecer también a todos los asistentes por su participación en esta videoconferencia. Muchas gracias y esperamos contar con ustedes en las ponencias de los próximos días. Buenas noches.